rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en esencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por todo lo que nos das diariamente, Señor. Bendito Dios, oramos por esta palabra para que penetre en cada corazón y en cada vida. Nos ponemos en tus manos a esta hora y te pido una vez más que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a comenzar a estudiar este libro de Daniel, que narra acontecimientos del siglo V antes de Cristo. El imperio babilónico era la potencia política que estaba en ese momento reinando. Como era costumbre, estos pueblos que en ese momento eran poderosos invadían a los demás pueblos. Y en este caso le tocó a Israel. Y en el año 600 a.C., pues sitiaron Jerusalén. Este era el reino del sur, y como era costumbre en las guerras, pues después de esa sitiada que duró 11 años, se llevaron cautivos a los judíos y destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén. Ahora, los primeros versos del capítulo 1 de Daniel nos dicen que Dios entregó a Joacim, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor. Ahora, esto me parece bien interesante por el hecho de que Dios estaba entregando en manos de un rey que realmente era un rey impío, que no le servía a Dios. Estaba entregando no solamente al rey, sino que los utensilios del templo, que eran considerados sagrados para el pueblo judío. Sin embargo, es Dios mismo quien permite que paganos entren en el templo, los saqueen y que los judíos sean llevados como esclavos. Este había sido el castigo que Dios mandaba a su pueblo por su rebeldía. Y créanme que fue anunciado por muchos profetas, muchos años antes de que todo esto pasara. Y anunciaban de que Dios los iba a castigar. Iban a ir secuestrados como esclavos a una nación que no conocían. No quiero ni siquiera pensar cómo se sentían en ese momento el pueblo de Israel. En realidad, me imagino yo que estaban llenos de angustia, estaban llenos de preocupación, de pánico, porque ellos siempre se habían sentido orgullosos del Dios al que servían, ¿verdad? Sin embargo, ahora estaban pasando por
calamidad, de desesperación, de incertidumbre, de ansiedad. Algo parecido vivimos nosotros en el año 2019, cuando se nos vino la pandemia del COVID-19. Y no quiero decir que nos está castigando, que Dios nos castigó por nuestra rebeldía, sino más bien quiero decir que Dios nos estaba hablando muy fuertemente para que tal vez así pusiéramos atención a sus palabras y a su bendita presencia. Lamentablemente la iglesia ha caído en un momento frío, ¿verdad? Estamos como en un invernadero, así como invernan los osos, ¿verdad? Que se van 6 meses y se van a dormir esos 6 meses. O sea, prácticamente se olvidan del mundo allá afuera. Lo mismo está pasando en la iglesia. Estamos viviendo como un tiempo light, ¿verdad? Vamos a la iglesia, pero en realidad no hay una entrega total al Señor. Esos momentos, pues, son momentos muy difíciles porque estamos viendo un mundo que cada vez se va a un caos más difícil. Allá afuera hay mucho pánico, hay mucho estrés en la gente. En alguna ocasión, el presidente Trump dijo que estábamos enfrentando a enemigos invisibles. Y nosotros sabemos perfectamente quién es ese enemigo invisible, ¿verdad? Es Satanás, que está detrás de todo lo que es oscuro y de lo que es tinieblas. Entonces, hoy más que nunca, debemos estar confiados, debemos estar dedicados a la oración, a la reflexión. ¿Por qué? Porque vamos a tener suficiente tiempo para reflexionar de cómo hemos estado viviendo nuestras vidas. Estamos iniciando un nuevo año. Ya este mes prácticamente se nos está yendo de las manos. Primer mes. Y usted ve cómo el tiempo va corriendo, ¿verdad? Entonces, deberíamos de ponernos a cuentas con el Señor. Yo creo que esto es algo que Dios está poniendo en los corazones de aquellos que predicamos la palabra, porque ya no hay tiempo. El tiempo es corto y debemos de hacer resoluciones rápidas. Ahora, volviendo al libro de Daniel, es una de las obras escritas más hermosas que nos ha legado el Antiguo Testamento, sobre todo porque el autor está tratando de comunicarnos que Dios es soberano, amén, y que Él tiene todo bajo su control, aún el mundo de las tinieblas, amén, y por lo tanto usa eventos históricos para hacer cumplir sus propósitos en la vida de los seres humanos. Otra cosa importante que nos presenta este libro es la posibilidad de la realidad de ser fieles a Dios, a pesar de que las circunstancias no sean las más adecuadas, es más, sean las contrarias para todos nosotros. Daniel y sus amigos nos enseñan que Dios está dispuesto a bendecirnos, aun si decidimos vivir de acuerdo a los principios de Dios, sin importar las consecuencias. Y algo más que nos enseña este libro, hermanos, es que todas las batallas se ganan en el corazón primero. Amén. Vamos a ver a través de estos versículos bíblicos cómo se gana esa batalla en nuestro corazón. Número 1. Tenemos que reconocer que Dios es soberano. ¿Cómo hacemos eso? Y que no importa las circunstancias, Él está en control. Amén. Miren, leamos otra vez Daniel, capítulo 1, los primeros 3 versículos, para que veamos los hechos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ya explicamos un poquito eso, ¿verdad? Esa sitiada duró 11 años. O sea, Nabucodonosor y su ejército rodeó la ciudad de Jerusalén. Nadie podía entrar, nadie podía salir.
Y estuvieron 11 años de esa manera. Ahora, quienes tenían todos los recursos era el rey Nabucodonosor y su ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran los invasores y les proveían de comida de parte de su reino. Comida, agua, estaban bien maiciaditos. Sin embargo, Jerusalén no podía comerciar con nadie. No podían salir, no podían entrar. Y después de 11 años, las provisiones comenzaron a escasear. La gente comenzó a morir. ¿Por qué? Porque hacían incursiones, ataques a los muros. Y muchos de ellos morían en ese andar, en ese caminar. Y pues no tenían dónde enterrarlos, porque los cementerios estaban afuera. Entonces tenían que enterrarlos adentro de la ciudad. Y eso comenzó a causar enfermedades, pestes. La gente comenzó a pedir comida, agua, porque no había. Entonces llegó un momento en el cual el rey dijo, no, ya no puedo más. Entonces el rey Joacim abrió las puertas, entró el ejército, arrasó con todo, porque dicen que después de eso la ciudad quedó totalmente destruida. Ahora, Daniel y sus amigos deben haber estado llenos de miedo. Dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahora, en esa ciudad había de todo. Había gente que tenía dinero porque eran mercaderes, comerciantes, pero también estaba el linaje real, que eran los hijos de los reyes, nietos, tíos. Bueno, puede usted imaginarse toda la familia real, ¿verdad? Abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, estos jóvenes principalmente, me imagino yo que eran jóvenes que estaban llenos de sueños, así como cuando nosotros estamos jóvenes, ¿verdad? Que queremos ganarnos el mundo entero. Y ahora llegaba la ansiedad, llegaba el miedo porque iban cautivos a un país extraño, con una lengua que ellos no entendían y que ellos no hablaban, con costumbres diferentes, con comida también diferente. Prácticamente un cambio total de vida, ¿verdad? Por otro lado, Daniel y sus amigos eran descendientes directos de la nobleza judía, descendientes del rey Joacim. Por lo tanto, estaban acostumbrados a vivir en un palacio, rodeados de toda clase de lujos, de manjares, de comidas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que estoy relatando llevó a nivel de pánico a cada miembro de la familia real, no sabiendo cómo ellos iban a vivir de ahora en adelante, y eso, mis queridos amigos, causa incertidumbre, ¿verdad? Y la incertidumbre también es preocupación. Y la preocupación trae ansiedad. Y la ansiedad trae enfermedades. Las cosas hoy en día, usted se ha dado cuenta, se han vuelto muy difíciles aquí en California. Es por ello que estamos viendo una gran migración de gente que se va a otros estados. Hoy más que nunca debemos reconocer algo de Dios que lo hace único. Él es soberano y no importando las circunstancias, Él está en control. Hay mucha gente que está huyendo, está yendo para otros estados porque la vida es muy difícil aquí. Pero si usted confía en Dios, Él está en control y a pesar de las circunstancias malas, Él lo va a sacar adelante. Algo que me gusta mucho es la madurez de estos jóvenes, que expresaron en momentos como estos mucha inteligencia, dirección,
sabiduría. No culpaban a Dios de las circunstancias, porque muchos, cuando se vienen los problemas, dicen que Dios es el que tiene la culpa. ¿Y por qué le estamos echando la culpa a Dios si los culpables verdaderos somos nosotros? ¿Verdad? Entonces, no culpaban a Dios de las calamidades que el pueblo estaba pasando. Ahora eran esclavos. Ya no eran reyes, ni príncipes, ni vivían en un palacio, sino que iban como esclavos. Sin embargo, ellos esperaban, confiados en Dios, confiados en que Dios tenía una respuesta. Amén. Yo creo que en medio de las dificultades es cuando más debemos de confiar en Dios. Su palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. O sea, confiemos en Dios de todo nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues entregándole su corazón al Señor. Quiero que busque Jeremías capítulo 17. Vamos a leer el versículo 9. Jeremías 17, 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, lo interesante de este versículo en el cual Jeremías está haciendo esta pregunta es que inmediatamente lo responde. Y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El corazón del hombre es lo que lo mueve hacia un lado o hacia el otro. Amén. No en balde dice el profeta Jeremías que engañoso es el corazón del hombre. Es el corazón donde se toman todas las decisiones, ya sean buenas o sean malas. Por lo tanto, es el corazón que debemos de guardar, hermanos, para entregárselo a Dios. Daniel sabía todo eso, aún siendo muy joven, y por esta razón, Daniel ya de antemano le había entregado su corazón a Dios. Le pertenecía por completo. Y por eso, mire, hay un versículo ahí que me gusta mucho. Es el versículo 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Esto es algo importante, porque está demostrando de que Daniel hizo una decisión de valor, ¿verdad? No importando las consecuencias. ¿Iban a haber consecuencias? Probablemente sí, porque toda esa gente era gente implacable. A ellos no les importaba matar quien se le pusiera enfrente y quien fuera rebelde a las órdenes del rey. Pero ahora él se propuso, dice en su corazón. ¿Por qué esa proposición? Porque tenía una fuerte convicción de lo que él creía, hermanos. La ley de los judíos no les permitía comer cualquier cosa. Y Daniel estaba acostumbrado a hacer ayunos. Su comida era una comida basada en vegetales y legumbres y agua. Por esa razón, esta comida que les propuso el rey y el vino, que era el vino que él bebía, no era adecuada para ellos. Ahora, estaban enfrentando una situación difícil, porque al ponerse al contrario de las órdenes del rey, los podían decapitar. Pero, ¿qué hizo Daniel? Ya él sabía que su corazón no le pertenecía ni a él ni a los demás, sino solo a Dios. Y entonces dice, propuso. Esto es algo muy fuerte, hermanos. Cuando uno propone a sí mismo en su corazón, está decidido, no importando lo que venga, no importando las consecuencias.
En estos momentos son los momentos en los cuales todo lo que debemos hacer es todo lo que agrade al Señor Jesús. Amén. Entonces, Daniel estaba viviendo de acuerdo a principios, que son los principios por los cuales nosotros debemos de vivir, principios bíblicos. A veces perdemos el tiempo analizando situaciones, circunstancias que nos rodean, pensando qué voy a hacer, cómo voy a resolver esto o aquello, y ahora qué es lo que va a pasar. No perdamos el tiempo haciendo conjeturas o ver qué postura vamos a tomar. Mire, la palabra de Dios ya nos dio una dirección a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está cargada de sabiduría y dirección para nuestras vidas. Entonces, usted no tiene por qué escudriñar en su mente y pensar qué decisión voy a tomar. Aún en contra de todas las cosas, aún cuando tengamos que enfrentar diversas cosas y hasta la muerte, porque así le estaba pasando a Daniel, debemos hacer siempre lo que nos manda la palabra de Dios. Amén. Dios nos ha instruido con su palabra. Yo creo que a estas alturas de nuestras vidas, a lo mejor el 90% de los que estamos aquí conocemos de tal manera la palabra que podemos nosotros tomar una decisión en Cristo. ¿Sí o no? Amén. Y por Cristo también. Amén. Sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas. ¿Sí o no? Sabemos qué es lo que nos puede hacer daño. ¿Sí o no? Lo sabemos perfectamente. Entonces, miren, no es tan difícil tomar una decisión por el Señor. Entonces, nuestro corazón debe de pertenecer a Él. Y a los demás, tenemos que dejarles saber cuál es nuestra fe. ¿Cómo piensa usted? ¿A quién sigue? ¿Quién es su líder? Mi líder se llama Cristo, hermano. A Él sí. Y nosotros debemos de tomar ese ejemplo porque Él es el que nos mantiene firmes en nuestra fe. Si tengo a Cristo en mi corazón, nada voy a temer. Amén. O sea, el temor se va, desaparece. Porque lo primero que viene a tocar el corazón de las vidas cuando suceden cosas difíciles es el temor, la preocupación, la duda. Pero cuando tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo la da Cristo, eso hace la diferencia. Amén. Entonces debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Daniel y sus amigos tuvieron la oportunidad de vivir de manera diferente a los demás de la población de Israel. ¿Por qué? En primer lugar, era una decisión de parte del rey Nabucodonosor, que los llevaran al palacio, que los instruyeran en las cosas de los caldeos, la ciencia, la educación, la lengua, iban a aprender un nuevo idioma. Los dejaron viviendo en el palacio, aún les iban a dar de comer bien rico, ¿verdad? Mas sin embargo, de todas esas cosas, miren, las cosas que eran dañinas para la conciencia, la mente y el corazón de ellos fueron rechazadas por Daniel y sus amigos. Entonces, déjenme decirles que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, y los demás se dan cuenta de nuestras firmes convicciones y damos testimonio de aquel en el cual creemos, Él nos recompensa de manera sobrenatural. Me llama mucho la atención también el versículo 9. Dice que estamos viendo esto desde otro punto de vista, porque muchos esta porción la miran de otra manera. Miren lo que dice el 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto me llama mucho la atención porque Dios puede hacer cualquier cosa.
aún cambiar las vidas y los corazones de aquellos que nosotros pensamos que son incambiables, que son inalcanzables, de aquellos que tienen una mente y un corazón cerrados y que dicen, bueno, este nunca va a cambiar, ¿verdad? Genio y figura, dicen por ahí, hasta la sepultura. Pero mire, Dios puede hacer cambios en esos genios y figuras y cambiarlos totalmente. Y eso fue lo que pasó con el jefe de los eunucos. Dice que Dios puso gracia ante los ojos de este hombre. Ahora, algo muy importante, hermanos. Esto no se le subió a la cabeza a Daniel y a sus amigos. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces, mire, todas estas cosas como que alimentan el ego, ¿no es cierto? Y los seres humanos somos muy egocentristas, ¿ya? Nos gusta que nos estén palmeando en la espalda. Nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿sí o no? Eso es algo natural, ¿verdad? Pero ellos tenían su convicción muy fuerte, ¿verdad? El poder no los corrompió, ellos estaban por encima de todos los demás esclavos. Fueron fieles a Dios y a sus estatutos. El Hijo de Dios tiene que saber que cuando seguimos a Jesucristo de todo corazón, las bendiciones van a llegar. Pero esto no debe ser una razón para aprovecharnos de todo esto, sino de estar con los pies bien puestos sobre la tierra y seguir siendo fieles a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Hoy mismo estamos, mis queridos hermanos, en una guerra. Es una batalla espiritual. Usted mira hacia afuera, si no, ponga el noticiero y se va a dar cuenta cuántas cosas están pasando alrededor nuestro. Y no solamente aquí, en todo el mundo. Gente que se levanta y de repente dice, hoy voy a matar un par de cristianos. Y si no son cristianos, pues mejor, ¿verdad? Así que nadie está exento, ¿no? Y agarra una metralleta y llega a un centro comercial y mata 20 personas. O se va a meter a una escuela y dice, aquí me voy a echar unos 20 niños. Ese tipo de cosas están pasando. ¿Por qué está pasando todo eso? Porque hay una guerra, una batalla espiritual. Y las batallas espirituales, hermanos, se ganan a nivel espiritual. Eso no quiere decir que usted va a salir a la calle como que Rambo, ¿verdad? Con una cinta aquí, un cuchillo aquí atrás, una pistola y una metralleta, que se me acerquen, ¿verdad? O que aquí los espero, que venga ese que anda matando gente. No, esa no es la manera, hermanos. La manera es de rodillas, con las armas que Cristo nos ha dado. Hoy más que nunca debemos orar. Y mire, yo le felicito porque está aquí. De verdad. Porque los días viernes muchas veces como que los espanta saber quién ve ahí. No vienen. Ya vemos a veces 2 o 3. Y mire, hoy hay más de 3. Y eso es bueno, ¿verdad? Lo felicito. Y quiero desafiarlos hoy. Amén. Quiero desafiar a la iglesia para que nos unamos en oración cada día a las 12 del mediodía. Agarra el desafío. Amén. Lo toma. Amén. Vamos todos los días a las 12. Ya sea, si usted puede ponerse de rodillas, hágalo. Si no puede ponerse de rodillas y anda levantando cajas o haciendo cualquier cosa ahí mismo, mire, póngase a orar. ¿Por qué vamos a orar? Número 1, por el despertar de la iglesia nuestra y por el despertar de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque este enfriamiento es general, hermanos. No es solamente aquí en la iglesia.
Todas las iglesias están experimentando esto. Amén. Amén. Para que podamos reaccionar a tiempo, porque no podemos perdernos la visitación de Jesucristo. Imagínense qué tristeza para los judíos de la época cuando Cristo llegó a visitarlos, ni siquiera le conocieron. A los judíos llegó, los judíos lo ignoraron. Y eso mismo puede pasar hoy en día, hermanos. Cristo va a venir nuevamente por su iglesia y la iglesia le va a ignorar. Qué tristeza es eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que orar por eso, para que despertemos, para que hagamos una reflexión de cómo nos estamos comportando, que no nos vaya a pasar como los judíos de esa época que lo desconocieron. Usted no, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al Señor en nuestro corazón. Entonces, anhelémosle, oremos, intercedamos por esas almas que andan allá afuera perdidas, que no conocen al Señor y que de repente se topan con un loco que les quita la vida y van directo al infierno. Tenemos que interceder, hermanos. Así que el desafío les queda ya, desde a partir de mañana. Amén. A las 12 del mediodía, donde quiera que usted esté. Ore por 5 o 10 minutos. Interceda por estas peticiones. Y mire, vamos a hacer una diferencia. Con esos 5 minutitos, todos unidos haciendo eso. ¿Acepta el reto? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos a ti la gloria y la honra, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu mensaje siempre llega a tiempo. El pueblo de Israel siempre fue advertido de las cosas que le iban a pasar. Y siempre los profetas estaban anunciando que se arrepintieran, que volvieran a los caminos del Señor. Pero nunca lo quisieron hacer y llegó el castigo del Señor. No queremos llegar a ese punto. Señor, queremos pedirte que pongas en nosotros el ánimo, el aliento de seguir adelante, a pesar de lo que veamos, a pesar de la maldad, a pesar de la frialdad de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero tener calor en mi corazón, amor por ti, Señor, anhelo de estar contigo todos los días. Ayúdame, Padre Celestial, a anhelarte, a desearte con todo mi corazón, a tener pasión por tus cosas. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que haya un despertar espiritual en cada corazón, en cada vida, y que cada uno de nosotros, Señor, sintamos ese fuego que nos consume por dentro por ti, Señor. Así te lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.